Hola, ¿qué tal? El 5 de noviembre del año 2017, a las 11:30 de la mañana, un hombre armado con un rifle de alto calibre ingresa violentamente en la primera iglesia bautista en un pueblito en San Antonio, Texas, disparando indiscriminadamente y matando a 26 personas que se encontraban en la iglesia y dejando heridas a otras 20. Dentro de las 26 personas que murieron, murió la hija del pastor, que tenía apenas 14 años. También murieron parejas de matrimonio, hijos con pequeños, una pareja de 70 años, etc. Gente que uno dice, estaban orando, estaban en un templo y mueren violentamente. En este año el coronavirus se ha cobrado la vida de miles de personas. Pero en especial recuerdo a un gran amigo, un querido amigo, un colega, extraordinario padre, dicho por sus hijos, extraordinario esposo, dicho por su esposa, un gran colega, una persona muy querida, una persona buena, sin ningún factor de riesgo y por sacrificio de su familia, en realidad adquiere el coronavirus y muere. Hoy el recuerdo todavía está vivo y latente en sus familiares y en toda la gente que lo recordamos con gran cariño. Y uno se pregunta, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y es una pregunta que no es una pregunta reciente, es una pregunta que ha acompañado a la humanidad prácticamente desde su principio. Tanto así que esta misma pregunta se le hicieron a Jesús, en un pasaje que encontramos semioculto en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13. A Jesús le llegan a contar que una guardia romana entra en una sinagoga y mata a todos los que estaban ahí alabando al Señor. Y además, una torre en Siloé cae y aplasta a 18 personas inocentes en el lugar. Y le preguntan a Jesús, ¿por qué estas cosas pasan? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y es lo que estamos viviendo en este coronavirus en carne propia. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Bueno, Jesús da una respuesta a las personas que le hacen esta pregunta en esos versículos que realmente es una respuesta maravillosa y que es tan aplicable en ese tiempo como lo es hoy en día. Y quiero leerles a ustedes lo que Jesús le respondió a la gente cuando le hicieron esa pregunta. Y Jesús dijo así: ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre en Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos de que se arrepientan. Vean ustedes que Jesús está dando en esta respuesta tres conceptos importantísimos que son aplicables hoy en día a nosotros. En primer lugar, Jesús nos recuerda que todos estamos bajo el poder del pecado, que no hay ni uno solo bueno, dice la Escritura en Romanos 3, del 9 al 10, que leo para ustedes. Ahora bien, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás? Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay uno solo justo, ni siquiera uno. Así que bajo este concepto que Pablo desarrolla en su carta a los Romanos, nos damos cuenta de que realmente no hay una sola persona libre de pecado. Por lo tanto, no hay nadie bueno ante los ojos de Dios. Cuando nosotros decimos, ¿por qué pasan cosas malas a la gente buena? Realmente nosotros no conocemos el corazón de las personas, no conocemos su pecado. Lo que sí conocemos es que todos estamos bajo el poder del pecado. Por eso es importante que nosotros recordemos que la única forma en que Dios nos puede ver justificados es a través de nuestra fe en Jesucristo. En el sacrificio de Jesús en la cruz es a través de ese sacrificio en donde nosotros recibimos el perdón de pecados y somos justificados delante de Dios. Tal como lo dice Pablo en Romanos 3 del 23 al 25. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús.
quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Entonces, el primer concepto que nos da Jesús en esta respuesta de por qué pasan cosas malas a la gente buena es que realmente buenos, ninguno. Muchos llevamos pecados, todos estamos bajo el poder del pecado, muchos enmascarándolo, encubriéndolo, escondiéndolo, pero ante los ojos de Dios no hay uno solo justo. Y la única forma de ser justos delante de Dios es a través de la fe en Jesús. Segundo concepto que nos deja Jesús claro en esta respuesta que da, es que es indispensable que sepamos que el ser cristiano no nos vacuna contra las dificultades y adversidades de la vida. No es una vacuna contra el dolor, no es una vacuna contra la dificultad. Tal como lo dijo Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en el versículo 33, encontramos que nos dice Jesús: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. La forma cristiana de enfrentar estas adversidades simplemente consiste en poner nuestra mirada y nuestra confianza en Jesús, sabiendo que, como dice la Escritura, todo obra para bien, aún especialmente cuando no lo podamos entender. La fe realmente es probada y crece en los momentos de dificultad. Si no estuviera dificultad en el mundo, la fe no crecería, no tendría un gimnasio donde crecer. Pero las adversidades tenemos que verlas como la forma en que la fe crece, se desarrolla y el músculo de la fe llega a tener gran fuerza. Muchas veces, y la gran mayoría de las veces, para nosotros los cristianos, las adversidades son utilizadas por Dios para un propósito mayor. Si no, podemos recordar la historia de José. Todas las adversidades que José pasó tenían un propósito mayor, de salvar al pueblo. La tercera consecuencia de esta, o el tercer concepto importante de esta respuesta que Jesús da, y es el punto medular en esta prédica, es que Jesús cambia el por qué pasan estas cosas por el para qué pasan estas cosas. Jesús le da un giro a la respuesta y en lugar de contestar por qué sucedió esto, la pregunta correcta debería de ser ¿qué significa esto para mí? Y este giro de la pregunta es muy importante porque podemos rescatar de este giro tres conceptos importantes. Primero, al ser todos pecadores, todos necesitamos arrepentirnos. Y ese es el punto de Jesús en cuestión. No era que los que estaban en la iglesia bautista de Texas o los galileos que estaban en el templo eran inocentes. Su punto, el punto de Jesús, es que simplemente no eran más culpables que los demás. Y ese es un giro de la pregunta muy importante porque nos cambia el porqué de las cosas por lo que significan para mí y qué debo de aprender de las circunstancias. Lo que esta pandemia nos ha recordado de una manera muy cruel, realmente muy cruel, es que nadie está exento de morir. Nadie está exento de infectarse y la verdad es que la evolución que este virus ha tenido es tan errático que he conocido personas con grandes factores de riesgo que pasan asintomáticos y he conocido personas sin factores de riesgo que han muerto como mi amigo. Así que el tema no es otro más que el arrepentimiento como prioridad en la vida. En todos los ejemplos que hemos visto, en los galileos que murieron, en los que murieron aplastados por la torre en Siloé, por las personas que murieron en la iglesia bautista en Texas, por el amigo mío que murió por el COVID, el factor que los une, el factor común, es que estoy seguro que ninguno pensó que ese día iba a morir o que su muerte estaría pronto. Entonces esto nos lleva a nosotros a preguntarnos, ¿estamos preparados para morir? Así que el arrepentimiento es un tema prioritario en esta respuesta que da Jesús. Lo segundo es que Jesús en este episodio
si ustedes lo leen con detenimiento, repite en 3 versículos la frase en 2 ocasiones que van a perecer a menos que se arrepientan. Lo dice 2 veces, lo recalca, lo subraya y lo pone en negrita. Así que el tema del arrepentimiento es vital. ¿Por qué razón es vital? Porque el arrepentimiento es la llave que abre la puerta de la gracia. Lo repito, el arrepentimiento es la llave que abre la puerta de la gracia para que Dios la derrame en su vida. Así como el arrepentimiento es esa llave, el no arrepentirse es como el colesterol que tapa las arterias de la gracia e impide que la gracia llegue a usted, lo cual lo lleva a un infarto espiritual. Siguiendo con esta metáfora de la gracia debida al arrepentimiento. Así que es importantísimo que nosotros nos arrepintamos, pidamos perdón a Dios por las faltas que hemos cometido, y eso abre las puertas de la gracia. Y Juan lo explica muy bien en su primera carta, en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, en los versículos 8 al 10, y quiero leerlo para ustedes, porque dice así: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Vean ustedes que el arrepentimiento es una actitud deseable para el Señor. Y es un tema que está expuesto a lo largo de toda la Biblia. Desde el Antiguo Testamento vemos a los profetas llamando al pueblo al arrepentimiento. El mensaje que Dios da a través de la mayoría de los profetas es que el pueblo se arrepienta y vuelva su mirada a Dios. En el Nuevo Testamento, el último profeta, digamos, que aparece ya en el Nuevo Testamento es Juan el Bautista. Y el mensaje central de Juan el Bautista es el mismo: arrepiéntanse, vuelvan su mirada a Dios, el reino de los cielos está cerca. Este mensaje también es el que Jesús lleva a su punto máximo, el tema del arrepentimiento, y luego el tema del arrepentimiento, como hemos visto, es seguido de cerca, promulgado y predicado por los apóstoles en los primeros años de la iglesia cristiana. Así que el tema del arrepentimiento es un tema que abarca toda la Biblia y es un tema vigente hoy en día. Y estas adversidades que están pasando en el mundo tienen que cambiar el sentido de la pregunta y decir: ¿qué significa esto para mí? ¿Estoy arrepentido? ¿Estoy preparado? ¿He pedido perdón a Dios y he cambiado mi estilo de vida? ¿Me he acercado a Jesús? ¿He recibido al Señor en mi corazón? Esos son los temas prioritarios que esta pandemia debería de habernos traído a la mente. ¿Estamos preparados? ¿Estamos arrepentidos? ¿Hemos buscado al Señor? Hoy, al igual que como lo hicieron los profetas hace más de 2000 años, como lo hizo Jesús, como lo hicieron los apóstoles, hoy yo lo invito a que usted se arrepienta. Estamos a tiempo. Vuelva su mirada a Dios. Arrepiéntase de sus pecados. Tenemos un Dios justo y fiel que gracias al sacrificio de Jesús va a perdonarle absolutamente todos sus pecados, lo limpiará de toda maldad y no perecerá, sino que tendremos garantizada la vida eterna a su lado. El Señor nos recuerda que el seguirlo a Él no es una vacuna contra el sufrimiento. De hecho, más bien nos advirtió lo contrario. Pero lo que sí nos enseña Jesús es que para los que lo amamos y seguimos su camino, vamos a enfrentar las dificultades con Él. Vamos a entregarle la vida a Jesús y eso nos va a garantizar paz en medio de las dificultades y seguridad absoluta de que todo obra para bien. Que el Señor los bendiga.